Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 1 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Los acuerdos de La Habana enterraron el Plan Colombia, dice el presidente Andrés Pastrana. Y tiene toda la razón. No sé qué es lo que van a celebrar en Washington. El Plan Colombia salvó a Colombia. Con el Plan Colombia se recuperó el Ejército Nacional, que estaba no solamente desabastecido, sino desmoralizado, acabado, arruinado. Eso se lo debe a la tarea silenciosa pero firme que empezó el general Jorge Enrique Mora Rangel como comandante del ejército. El país se lo reconoce, le aplaude esa gestión maravillosa. Y luego, como comandante de las Fuerzas Armadas, con el presidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, desarrollaron la gran tarea para recuperar a Colombia de las garras de las FARC. Colombia estaba literalmente perdida. Las FARC habían dominado la mitad de su territorio. Las FARC hacían lo que les daba la gana, los alcaldes estaban fugitivos. Esa era la verdad. ¿Qué rescató a Colombia? El coraje de Álvaro Uribe Vélez, la tarea maravillosa y heroica de los generales Jorge Enrique Mora y Teodoro Campo, comandante de la policía, unas fuerzas militares y de policía heroicas y un país que respaldó al presidente Uribe. Todo eso en el marco del Plan Colombia. El Plan Colombia no se hizo para la paz con las FARC, como dijo irresponsablemente un periódico muy conocido. No, el Plan Colombia se hizo para combatir a las FARC, para destruirlas, para volverlas pedazos y obligarlas a su rendición, o para que cayeran sus miembros uno a uno, como estaban cayendo antes de que tuvieran refugio en la Venezuela chavista. Esa es la verdad. ¿Qué van a celebrar en Washington? Los 15 años de una gran empresa, la del Plan Colombia y la de la reconstrucción de Colombia, y los 15 años de su perdición, del sepelio del Plan Colombia, que es lo que hizo Juan Manuel Santos. Entregó el país. La liberación de Ramón José Cabrales y los demás secuestrados tienen que ser una condición previa para conversar con el ELN. Pero Santos no se acuerda de los secuestrados. Para ser franco, le importan una higa. A él no le importa sino su figura. No le importa sino las flores que le echan desde el tiempo. Hágame el favor. Y desde el Espectador también. Y desde los noticieros que están pagados con la plata del gobierno nacional. Lo que debiera ser la publicidad repartida en todos los medios es la publicidad concentrada para hacerle elogios a este hombre. Ramón José Cabrales no le importa. Los demás secuestrados no le importa, como nunca le importaron los secuestrados de las FARC y los 2.000 niños o 3.000 niños que siguen siendo secuestrados por esos salvajes. Cruce de disparos en territorio colombiano entre la policía colombiana y la guardia venezolana que invadió el país. Lo que pasó con Juanpa en la Universidad Nacional. Hablaremos con Sara Abril. ¿Y la plata de Isagen? ¿Dónde está la platica? Ya hay un escándalo que parecería para muchos que consuma todo el proceso. No. La cosa apenas está empezando. Santos vendió torticeramente Isagen. Lo vendió a menosprecio. Lo regaló. Entregó un bien estratégico para la nación y más en estas circunstancias. Pero ahora viene un segundo capítulo. Porque trató de justificarse semejante atropello a la razón, diciendo que la plata se necesitaba para las carreteras. ¿Para cuáles carreteras? ¿Cómo es la cosa con la Financiera de Desarrollo Nacional? El señor Clemente del Valle,
el presidente de la Federación de Desarrollo Nacional no nos pasa al teléfono, no quiere hablar con nosotros, porque no le quiere contar a una audiencia como la de la Hora de la Verdad, que no es una audiencia torpe ni de borregos, que tiene sentido crítico, no le quiere contar la verdad. ¿Cuál es la verdad de la plata de Isagen? Hablaremos hoy con el senador Iván Duque. De la misma manera que sobre el tema de la Universidad Nacional con Juanpa, hablaremos con la estudiante Sara Abril. La tasa de interés la subió otra vez el Banco de la República al 6%. Pero insisten en que la tasa de desempleo es la más baja en 15 años. Y acontece que es el empleo informal el que crece. El empleo por cuenta propia. El empleo sin remuneración. El empleo que no es empleo. El empleo que es una vergüenza. El empleo de verdad, donde el empleado tiene seguridad social, donde tiene un salario decente, donde se lo trata como a un trabajador, ese cae, ese disminuye. Para subsistir, Ecopetrol vende a Propilco. Le entrarán 1.3 billones de pesos. Cuando uno sale a vender la nevera de la casa, no puede decir que está en muy buena situación económica porque le pagaron el precio de la nevera. Ecopetrol vende lo último que tiene. ¿Qué se sigue? Aerocafé. Este es el aeropuerto que serviría alguna vez a Manizales y a la zona cafetera. Eso lo paró Juanpa con la complicidad de su amigo y compañero de andanzas, qué tristeza me da decirlo, el exministro Germán Cardona. Con Germán Cardona acabaron con Aerocafé. Pues las irregularidades se van a estudiar disciplinariamente. El problema es que se cometieron entre los años 2008 y 2010, es decir, hace más de 5 años, es decir, que todas esas acciones disciplinarias están prescritas. El aumento del IVA. Esto tiene que ver con la reforma tributaria. Santos, quien es un estratega malo y perverso, resolvió que la reforma tributaria no se trata ahora, porque ahora lo que se va a tratar es el plebiscito y la constituyente y los temas de la guerrilla y las fotografías de Márquez y de todos estos bandidos asesinos, para después darle al país la noticia de que está quebrado y de que tiene que aceptar una reforma tributaria demoledora. El presidente o la figura más visible del Partido Liberal, Horacio Serpa, ya dijo que el Partido Liberal no se da ese lapo, como decimos coloquialmente. El Partido Liberal no acompaña el aumento del IVA. ¿Y los otros impuestos que vienen en cascada dentro de esa reforma? ¿Quién los acompaña? ¿Quién se le mide a ese desprestigio? Santos lo aplaza todo. Luis Alfonso Hoyos, a juicio por unas chuzadas que primero no existen y segundo que en ningún caso pudo él ordenar. Sus funciones eran muy distintas. Nunca tuvo atribuciones sobre el DAS. Ni hay una orden suya, ni puede haberla por sustracción de materia. Luis Alfonso Hoyos, un hombre correctísimo, un ciudadano ejemplar. El país tiene una gran deuda con Luis Alfonso Hoyos, perseguido como un prófugo. Prófugo de la justicia. No, señor. Es un hombre que levanta la voz de la protesta para decir no me someto a una justicia inicua. La paz de Siria en Ginebra. Ya por fin apareció la oposición, y cuando la oposición estaba lista para conversar, estos salvajes de Bashar al-Assad matan 60 personas y ponen bombas en una mezquita muy cerca de una mezquita que es la más sagrada para los chiitas en toda Siria. Buen inicio de las conversaciones. Volvamos a Colombia. Antioquia reclama el 10% de Isagen. El gobernador de Antioquia dice haber encontrado una norma que le permite decir que el 10% de
todo el producto de la venta de Isagen se tiene que aplicar en el territorio donde Isagen trabaja, que es primordialmente en Antioquia. Y entonces le dice al gobierno que le dé ese dinerito, el 10%, que son 650.000 millones de pesos. Lo que le contestará a Santos: no hay imposibles en el deporte. Angelique Kerber derrotó a Serena Williams, lo que parecía un imposible. Djokovic derrotó en la semifinal derrotó a Federer y en la final a Andy Murray, y es otra vez el campeón de Australia. Eso tiene lógica. Lo de Angelique Kerber indica que en el deporte no hay nada seguro. Salud Cop y Caprecom. Ya empieza a saberse el resultado de esos famosos rescates. Pagamos el dinero, nos costó una millonada rescatar a Salud Cop y Caprecom. ¿Con cuáles resultados? Con ninguno. La gente se queja, la atención sigue siendo la misma, es decir, pésima. Lo de los sueldos a las FARC para que dejen de matar parecía un chiste. La gente ha protestado, que cómo es eso que le van a pagar a las FARC un sueldo de 1.800.000 pesos. Pues el deplorable ministro de Defensa salió diciendo que sí, y que no solamente va a incurrir en esa vergüenza, sino que le va a pedir plata regalada a la comunidad internacional para mantener a las FARC. La comunidad internacional sosteniendo terroristas. ¿Por qué no se les ha ocurrido pedir plata prestada para que vivan bien los de la yihad islámica? El triste final de los Nule dejan tras de sí una larga huella, 1 millón de millones de pesos que no aparecen y que se perdieron. Y nosotros decimos, ¿y cuánto valen sus incumplimientos? ¿Y los daños que causaron con esos incumplimientos? Esto es una tragedia, una historia que no se ha contado suficientemente bien. ¿De dónde surgieron los Nule? ¿Cuántas voluntades están comprometidas? ¿Cuántos absurdos se cometieron? En Iowa, el primer caucus, es decir, las elecciones de los Estados Unidos, empiezan en firmes con el caucus de Iowa. Elecciones en firme. ¿Será que los republicanos insisten en suicidarse con Donald Trump? Al parecer, ¿no? La ONU pide 860 millones de dólares para ayuda humanitaria en Irak. Vamos a ver cómo le va con esta solicitud. Es el déficit que tiene. Invirtió en ayuda humanitaria que nadie supo cómo se aplicó, ni a quién, ni de qué manera, y ahora dice: tengo un faltante de 860 millones de dólares. Puede salir a pedirlos con nuestro ministro de Defensa. Entre los dos, que salgan por el mundo con una totuma, a ver quién da. Los unos para pagar la ayuda humanitaria a Irak, el otro para ponerle un sueldo a los bandidos de las FARC mientras se desmovilizan, es decir, unos cuantos años. Boko Haram incendia aldea en Nigeria y quema hombres, mujeres y niños. 86 muertos. ¡Qué horror!, ¿no? Pues eso es lo que hizo el ELN. ¿Se acuerdan ustedes? Quemó un pueblo entero y mató hombres, mujeres y niños. Los incendió. 86 los muertos de Boko Haram. Los del ELN fueron cerca de 68, pero estamos en conversaciones privadas con esos próceres. Y 2 americanos, Aronson, el delegado de Obama para la paz con Colombia, y el señor McCaffrey, quien fue realmente el impulsor del Plan Colombia, dan unas declaraciones contundentes. Con las FARC se negocia, pero una vez que entreguen las armas y una vez que se separen de la comisión de cualquier delito, dejen los secuestros, dejen las extorsiones y dejen el narcotráfico. Aronson y McCaffrey, al fin los gringos se amarran los pantalones. Y ahora hoy en la historia,
recordaremos el día trágico y doloroso en que España, para reconquistar América, en lugar de utilizar el tacto, en lugar de utilizar la política, se resuelve por la brutalidad y nombra como pacificador a un hombre brutal, a un temible guerrero, pero eminentemente torpe. Pablo Morillo se hace a la vela en España para conquistar a Europa con una gran armada, la que pudo conseguir para conquistar América, la que pudo conseguir España después de salir de la guerra. Pablo Morillo, el pacificador, el temible pacificador. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues les quiero decir que tenemos una nueva encuesta de Opinómetro que mide la temperatura y el nivel de confianza de los colombianos, y nuevamente los resultados no son muy alentadores para el gobierno, la verdad, ni para el país, porque al final es lo que se mide, pues es el nivel de confianza, ¿no? Para empezar, la imagen del presidente está en el suelo, literalmente hablando. Tiene un 60% de desfavorabilidad y aunque es mala, requete mala, desde mi punto de vista, no es la peor en estos años de gobierno. En julio del 2015 alcanzó el 67% de desprestigio, que ya es decir. El 61% piensa que Colombia va por mal camino. Y cuando empezó su gobierno, en el año 2012, había un 32% que pensaba que el país iba por mal camino, de modo que se ha duplicado, ¿no? El 64% desaprueba la manera en la que Santos maneja el país. El 48% cree que durante el gobierno de Juan Manuel Santos su economía ha empeorado, eso es lo que dice. Y cuando le preguntan por la situación económica suya, de cada persona a la que encuestan y de la familia, dice que el 30% dice que ha empeorado. Es el porcentaje más alto en sus dos gobiernos, porque empezó con el 20 en septiembre del 2012. El 77% desaprueba cómo el presidente Juan Manuel Santos maneja el tema de la economía para resolver la pobreza. 77%, es un porcentaje también muy alto. El 82% desaprueba el manejo de la salud. En la última encuesta, en noviembre 15, tenía un 78% y aumentó al 82%. El 80% desaprueba el manejo del desempleo, pasó de un 72% en la última encuesta a un 80%. El 69% desaprueba el manejo sobre el problema de la corrupción, aumentó desde la última encuesta, pasó de un 66% a un 69%. Como ven, ha empeorado en muchísimos puntos fundamentales. En el manejo de la guerrilla, el 71% lo desaprueba, venía de un 66%, y por temas, la agricultura y el campo le preocupan mucho a la gente, el 68% cree que ha empeorado, venía del 57%, imagínense cómo ha saltado. Narcotráfico también tiene una desaprobación del 71%. El ministro peor calificado, Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud y Protección Social. Y por entidades, ¿cuáles son las entidades con mejor imagen? Las de siempre. Las entidades con mejor imagen son la Fuerza Aérea, que tiene un 83% de favorabilidad. Son la Armada Nacional con un 82% de favorabilidad, Ejército Nacional con un 78%, y la policía se desplomó. Les cuento que venía de una imagen favorable del 66% y cayó un 57%, y lo podemos entender por los escándalos, los últimos escándalos que se ha vivido al interior de la policía. Las entidades con menos favorabilidad, bueno, pues miren, son tres las que tienen más desfavorabilidad y son por este orden. Congreso de la República, 68% de desfavorabilidad. Le sigue la Corte Suprema con un 54% y la Fiscalía General de la Nación, que aumenta cada día su desfavorabilidad. Tiene un 49% de desfavorabilidad. La Defensoría del Pueblo, con todos esos escándalos que también ha vivido y con la renuncia del defensor,
tiene un 45% de desfavorabilidad y venía de un 26%, así que bueno, se nota ese escándalo. Y por último, proceso de paz, muy rápidamente. El 61% está en desacuerdo con el proceso de paz, el 65% no cree que las FARC tengan ninguna intención de llegar a un acuerdo de paz y el 76% no quiere que las FARC participen en política. Esa es la nueva encuesta de Opinómetro que mide el pesimismo, yo diría. Montserrat, que no se diga pues que se trata de un encuestador uribista, ¿no? Opinómetro es del Tiempo. Pues está muy allegado al Tiempo, o es el encuestador oficial del diario del Tiempo. Y miren ustedes los resultados. Ahora, me parece muy benigna la opinión con Santos, porque si la educación, la salud, los temas esenciales, la corrupción, están por encima del 70 y tantos % de desfavorabilidad, pues uno pensaría que eso debe tener Santos. Está menos mal que eso, un poco menos mal que eso. Pero a mí me parece que un 60% de desfavorabilidad, de mala imagen es catastrófico. Claro, pero recuerde cuál es la mala imagen de la salud y cuál es la mala imagen de la educación. Sí. Bueno, es que eso es 80% de los colombianos viendo mal el manejo de la salud y el manejo de la educación. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Parece pues que Sara Abril tenía razón, o por lo menos interpretaba un sector enorme de la opinión cuando enfrentó a Santos en la Universidad Nacional, Montserrat. Bueno, sí, así es. En fin. Esa pues es la situación de la opinión pública de Colombia en frente del presidente Santos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, 1 de febrero del año 16. Son las 6:26 de la mañana. Para poder salir de la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, las FARC tendrán primero que desarmarse y cortar todo nexo con sus actividades criminales. Eso le contestó al diario oficial colombiano El Tiempo Bernie Aronson, el enviado especial del presidente Obama a las negociaciones de paz, a raíz de una solicitud hecha por el presidente bolivariano Juanpa, en la que también le pide a Washington suspender las órdenes de captura que pesan contra los integrantes de ese grupo narcoterrorista. Sin desarmarse, las FARC no salen de la lista de terroristas, aseguró el enviado de el presidente Obama. Por otro lado, los expresidentes Bill Clinton, George Bush y Álvaro Uribe Vélez no asistirán el jueves a los actos en la Casa Blanca para conmemorar los 15 años del Plan Colombia, que para el expresidente Andrés Pastrana Arango, dicha ceremonia servirá para la celebración de su entierro. Y como si lo anterior fuera poco, el general del Ejército de los Estados Unidos y coautor del Plan Colombia, Barry McCaffrey, ex jefe antidrogas, remató: las FARC no entregarán las armas, ni dejarán el negocio de la cocaína. Doctor Londoño, entonces, ¿qué está celebrando el camarada Juanpa en USA? Buena pregunta, William. ¿Qué celebra? Otra mentira. Pero yo quiero destacar estas declaraciones de McCaffrey y de Aronson, que son perfectamente complementarias. Aronson, a quien habían celebrado tanto, habían festejado tanto, es que el delegado del presidente Obama está en favor de la paz y está optimista. No, él sí está muy optimista, siempre y cuando se cumplan dos pequeñas condiciones: que las FARC entreguen todas las armas que tienen y que se aparten de todas las actividades criminales que desarrollan. Eso quiere decir, no hay secuestro, no hay extorsión, no hay narcotráfico, no hay explotación ilegal de los ríos, no hay contrabando. Con esas condiciones, entonces podrán ser eliminadas de la lista de terroristas.
Ah, no, yo estoy de acuerdo, yo me sumo. Si las FARC entregan las armas, si dejan real y efectivamente el narcotráfico, si devuelven los niños que tienen secuestrados, si se comprometen a no extorsionar más y a no amenazar más a la población y a no poner más bombas, obviamente, a quitar las minas quiebrapatas, como las llaman, o antipersona, como se las llama de manera más distinguida, y dicen dónde están las que tienen sembradas, pues con esas condiciones, bienvenida sea la paz, ¿no le parece, William? Pues sí. Ah, sí, claro. Así cualquiera. Claro, pero como ellos quieren seguir en el narcotráfico, quieren seguir enriqueciéndose con la explotación del oro en los ríos, Claro. quieren seguir extorsionando, quieren no entregar las armas, sino hacer dejación de ellas, es decir, no entregarlas, pero no usarlas, mientras juzguen que sea posible no usarlas. ¿Cómo le parece? Así es, No, bueno. Aronson les puso los puntos sobre las IES. Sí, señor. Aronson los mandó para la punta de un cuerno. Y McCaffrey, peor, remata y dice, yo no creo que las FARC dejen sus actividades terroristas, sus actividades criminales. Luego se necesita el Plan Colombia, que se ideó y se ejecutó, William, no para hacer la paz con las FARC, para destruirlas, para acabarlas, para combatirlas, que fue lo que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez, después de la obra que había empezado el propio Andrés Pastrana, hay que decirlo, a través de la comandancia del ejército que desempeñaba el general Jorge Enrique Mora Rangel. Esa es la verdad de la historia. Qué importantes estas declaraciones de Aronson y de McCaffrey. Sí, Ponen los puntos sobre las IES y que nos dejen de decir bobadas sobre esta materia. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes. Y bueno, hablemos del mundo y hace noticia la crisis de los inmigrantes que día a día salen del convulsionado Medio Oriente buscando refugio en tierras europeas. Y doctor Londoño, es un problema de doble filo. Por un lado tenemos la tragedia humana que viven miles de hombres, mujeres y niños que se ven obligados a salir de sus hogares para salvaguardarse del terrorismo y el conflicto. Pero por otro lado tenemos el problema que representa para Europa la llegada en masa de estas personas. Y es que, por ejemplo, la Oficina Europea de Policía Europol estima, según sus previsiones más conservadoras, que al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido nada más llegar a Europa. Y la mayoría de ellos, al parecer, se encuentran en manos de organizaciones de tráfico de personas o, peor aún, en redes de crimen organizado. Pero esto no es todo. Europa puede estarse enfrentando a una escalada de violencia y criminal con la llegada de los inmigrantes. Y esto ya está sucediendo, doctor Londoño. Se ha revelado que aproximadamente 1.000 hombres acosaron sexualmente y robaron a decenas de mujeres en Nochevieja, en el centro de Colonia, en el oeste de Alemania. Este millar de hombres, que según todos los testimonios procedían del mundo árabe o del norte de África, se congregó por la noche en las proximidades de la estación central de trenes, aprovechando las celebraciones de fin de año. Y organizados en grupos cometieron delitos sexuales de forma masiva y al menos una violación, además de numerosos robos, así lo indicaron las fuerzas de seguridad de Alemania. Y esto se trata de delitos de una dimensión totalmente nueva para Europa, algo insoportable, ocurrido en el centro de una gran ciudad. Y en el resto de Europa empiezan también a aparecer más denuncias, y esto sería, doctor Londoño, solo la punta del iceberg, porque al parecer los gobiernos europeos han intentado ocultar sistemáticamente estos hechos para no poner en riesgo la pertinencia de sus políticas antirrefugiados. Sin duda alguna, doctor Londoño, un problema muy complejo, porque cómo abordar este problema, cómo los gobiernos pueden abordarlo, cierran las entradas a estas personas que están sufriendo en sus países de orígenes, pero esto les puede representar también una gran amenaza para sus ciudadanos. Hay un artículo dramático que se llama Europa violada, que vamos a poner en nuestra página de internet. Europa violada. Entre los refugiados hay muchos que lo son de veras, gente que está pidiendo una nueva oportunidad sobre la tierra, gente que agradece el auxilio que se le da. Pero llegaron muchos bandidos, muchos criminales, que están cometiendo atrocidades en Europa como no se las habían imaginado los europeos que se pudieran cometer. Esperando a los bárbaros, el libro de Guy Sormand, que hemos recomendado una y otra vez. Lo que pasó en Colonia fue aterrador. Usted dice que al menos una violación.
Las informaciones que yo tengo es que violaron sistemáticamente a todas las mujeres que había en los alrededores. Y que eso lo calla Angela Merkel y lo calla la prensa alemana, porque entonces, ¿qué hacen con la política pro refugiados? ¿Y dónde están? Se preguntan los que decían refugiados, bienvenidos, bienvenidos, ahora manéjelos. La gran mayoría de refugiados tienen un manejo. Es gente, repito, es gente buena, es gente que quiere un auxilio, es gente que merece ese auxilio. Y los bandidos que llegaron, que se cuentan por miles y que están cometiendo atrocidades en Europa, ¿cómo los controlan? ¿Cómo los manejan? Europa sometida a un desafío que no tenía en su radar, no tenía la previsión de que cosas así pudieran ocurrir.